Buenas tardes, amigos. El presente video, el de este día, se refiere a la distribución binomial, que es una distribución de probabilidad discreta que tiene como característica que entre observación y observación siempre vamos a tener como resultado o éxitos o fracasos. En otras palabras, tenemos como resultado eventos mutuamente excluyentes. Otra característica que tiene esta distribución binomial, o llamado también proceso de Bernoulli, que ya vamos a ver en el pizarrón, de Bernoulli, es que las observaciones entre ensayo y ensayo son eventos totalmente independientes. También, otra característica que tiene esta distribución es que entre ensayo y ensayo que podamos tener para aplicar esta distribución de probabilidad, la probabilidad de éxito se mantiene constante de ensayo en ensayo, o sea, de observación en observación. Por lo tanto, se dice que la distribución binomial es una distribución de probabilidad estacionaria. Vamos a ver la característica de esta distribución, pero antes de eso vamos a plantear el problema que vamos a resolver. Leamos. Existe un 90% de probabilidad de que un tipo determinado de componente se comporte adecuadamente bajo condiciones de alta temperatura. Si el dispositivo en cuestión tiene 4 de tales componentes, determine la probabilidad de que cada uno de los siguientes eventos por medio de la fórmula para probabilidades binomiales y estos eventos son los siguientes. Primer evento, todos los componentes se comportan adecuadamente y por lo tanto el dispositivo es operacional. Segundo evento, el dispositivo no es operacional porque falla uno de los 4 componentes. Tercer evento, el dispositivo no es operacional porque falla uno o más de los componentes. Este ejercicio de distribución binomial vamos a resolverlo, pero no antes de darle una introducción a la distribución binomial para que podamos resolverlo. Ok, observemos que la distribución binomial, esta es la fórmula. La probabilidad de éxitos de la distribución binomial es igual a n, una combinación de número de observaciones n, donde en ese número de observaciones va a haber x éxitos. Es una combinación de n observaciones en x éxito, combinatoria, por 1 menos p, donde p es la probabilidad de éxito en cada ensayo, elevado a la x, que es el número de éxito, por p a la n menos x, donde n es el número de observaciones y x el número de éxito. ¿Ok? Aquí está abajo lo que acabo de explicarle en el proceso de Bernoulli. Hay 2 probabilidades de resultado, éxito o fracaso, mutuamente excluyentes. Las observaciones son eventos independientes y la probabilidad de éxito P permanece constante de ensayo a ensayo. O sea que es un proceso estacionario. A continuación vamos a resolverle el problema que acabo de plantearles. Y vean cómo se resuelve en el caso de las 3 preguntas.
Ok, en el primer problema, en la primera pregunta nos piden, todos los componentes se comportan adecuadamente, por lo tanto, el dispositivo es operacional. Todos los componentes se comportan adecuadamente y por lo tanto el dispositivo es operacional. El hecho de que todos los componentes se comporten adecuadamente es lo mismo que digamos que ningún componente se comporte inadecuadamente. ¿Ok? Si ningún componente se comporta inadecuadamente, el problema lo vamos a tener más fácil porque solamente vamos a aplicar la probabilidad para x igual a 0. Solución A. Como todos los componentes se comportan adecuadamente, bueno, eso significa que la probabilidad es de que ningún componente se comporte inadecuadamente, pero ahí es donde vamos a poner bien la fórmula. Esto es lo mismo que de 4 números de observaciones, no, ningún componente se comporta inadecuadamente. En vez de, si todos los componentes se comportan inadecuadamente, significa de que ningún componente se comporta inadecuadamente. Me están diciendo que es el 90% de que se comporten adecuadamente, de acuerdo al problema. Pero como estamos trabajando con lógica inversa, en otras palabras, como estamos trabajando con los que no se comportan adecuadamente, en vez del 90% vamos a tomar el recíproco, que es el 10%, de que estamos tomando, en este caso, que es la probabilidad de que ningún componente se comporte adecuadamente. En vez de tomar el 90, vamos a tomar el 10%. Este sería en este caso 1 menos P. En este caso sería 0,1 P a la N sobre X elevado a la X. ¿Cuánto vale X? X vale 0. ¿Por qué? Porque tenemos que en este caso X vale 0, porque X igual a 0x. En este caso, N es igual a 4, X igual a 0, y faltaría 1 menos P por P. Entonces, en este caso sería P, en este caso sería 1 menos P, nos faltaría 1 menos P, sería 0,9. 1 menos 0,1 elevado a la 4 por 0. 4 menos 0, perdón. Ya que la fórmula dice que n es 4, x es 0, ¿ok? 1 menos p por p a la n menos x. Observen cómo estamos trabajando. En este caso, 1 menos p es 0,1 y p es 90. Porque estamos trabajando que en vez de con los éxitos, estamos trabajando con los fracasos. Bien, sería en este caso igual a 4c0 por 0,1 a la 0 por 0,9 a la 4 menos 0, que sería 4. Que sería 4 factorial entre 0 factorial entre 4 factorial por 0,1 a la 0 por 0,9 a la 4.
Este resultado sería 0,6561. O sea, la probabilidad de que todos los componentes se comporten adecuadamente es lo mismo de la probabilidad de que ningún componente se comporte inadecuadamente. Observen cómo se puede resolver este problema. Si nosotros hubiéramos trabajado con probabilidad, en vez de con los fracasos, sino con los éxitos, tenemos que sumar todas las probabilidades de 1 a 4, que no es la idea. Sería trabajar más. Vamos a ver la segunda pregunta. Esa es la probabilidad de que todos los componentes se comporten adecuadamente. La segunda pregunta dice, la pregunta B, el dispositivo no es operacional porque falta uno de los 4 componentes. Ok, en este caso, X es igual a 1. Vamos a ponerlo. En este caso, X es 1, sigue siendo X es 1, N es 4. Utilizamos la misma fórmula, en este caso, trabajando, en vez de con los éxitos, vamos a trabajar con los fracasos. Sería en este caso, P de X igual a 1, igual a una combinación de 4 elementos, porque falta uno de los 4 componentes. Porque falla uno. Falla, no falta. Perdón. P igual a X igual a 1 igual 4C1 por 0,1 al cuadrado, en este caso 10% elevado a la 1, y el otro es 90% elevado, en vez de 4 menos 0 es 4 menos 1, porque en este caso ya n es 4, pero x es 1. Este señor me da aquí, si nosotros resolvemos esto que está aquí, eso va a dar 4 factorial entre 1 factorial entre 3 factorial por 0,1 elevado a la 1 por 0,9 elevado a la 4 menos 1. En este caso, P de X igual a 1 es igual a, como resultado, 0,2916. 0,2916. Pongamos por aquí, para P es igual a X igual a 0, nos dio 0,6561. Y para P, X igual a 1, y nos dio 0,2916. En este caso, respondimos las 2 primeras preguntas, que son, todos los componentes se comportan adecuadamente. La probabilidad de que ninguno de los componentes se comporte adecuadamente. La probabilidad de que todos los componentes, la pregunta A, no dicen, la pregunta A, todos los componentes se comportan adecuadamente. Es lo mismo que preguntarse que ninguno de los componentes se comporte inadecuadamente. Es lo mismo. El dispositivo no es operacional porque falla uno de los 4 componentes. Lo tenemos, para X igual a 1, utilizamos la misma fórmula binomial, los mismos valores para el caso de la primera pregunta.
Trabajamos en este caso con 10 y 90, en vez de con 90 y 10, porque estamos trabajando, en vez de con los éxitos, estamos trabajando con los fracasos. Y la tercera pregunta nos dicen, el dispositivo no es operacional, o sea, la pregunta C, porque falla uno o más de los componentes. Ok, ya tenemos las primeras dos preguntas resueltas. Vamos a, por razones de espacio, vamos a borrar para resolverle la tercera pregunta que dice, el dispositivo no es operacional porque falla uno o más de los componentes. La pregunta se dice, el dispositivo no es operacional porque falla uno o más de los componentes. En este caso, es muy sencillo la pregunta. La probabilidad de que falle uno o más de los componentes es igual a 1 menos la probabilidad de que ninguno falle. La probabilidad de que falle uno o más de los componentes, o sea, que falle por lo menos uno o más de los componentes, es lo mismo que decir, es 1 menos la probabilidad de que ninguno falle. O sea, es el recíproco, el complemento de 0 a 1 en la probabilidad binomial. O sea que la probabilidad de que uno o más dispositivo no es operacional. En este caso yo puse es. El dispositivo no es operacional porque falla uno o más de los componentes. El dispositivo no es operacional porque falla uno o más de los componentes. Para corregir la pregunta, no es operacional porque falla uno o más de los componentes. Eso implica que si uno o más de los componentes falla, es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que ninguno falle. ¿Ok? 1 menos la probabilidad de que ninguno falle. En este caso sería 1 menos la probabilidad de que ninguno falle es 0,6561, que es la pregunta A. Esta es la pregunta C. Y eso nos va a dar una probabilidad de 0,3439. Esta es la probabilidad de que el dispositivo no sea operacional porque falla uno o más de sus componentes. No se olviden, amigos, que esto es utilizando la fórmula de la distribución binomial, que no es necesario usarla, ya que para eso hay tablas de la distribución binomial que por lo menos están al final de cada libro de estadística. Y bueno, y no necesitan, en estadística esa es la ventaja de que hay tablas, no necesitan echar números, pero si quieren usar la calculadora con la fórmula, bienvenido sea. Bueno, esto ha sido todo en cuanto a distribución binomial. Señores, nos veremos hasta el próximo video y espero que les haya sido de su agrado este inicio en probabilidad estadística, primer video, con la distribución binomial. Hasta el próximo video.